Hola a todos, bienvenidos. Vamos a seguir con la serie Jill Claire Bear. Y empezamos. Por primera vez, Claire compartió algo personal sin desviar el tema con otra pregunta. Un pequeño paso adelante, pero significativo. Pero al menos lograste que las flores brotaran, y es algo. Sí, claro que sí. Al comprender que la resiliencia de Claire, al hablar de las plantas, podría deberse a que no las había cultivado a partir de semillas, Belle dejó escapar un silencio. ¿Necesitas ayuda? Mi padre, jardinero aficionado, lo ayudé con todo, desde comprar plantas hasta entender los fertilizantes. ¿Quieres un asistente con experiencia? La oferta sonaba casi a entrevista de trabajo, pero sin exagerar. En los últimos meses de su vida, cuando la enfermedad ya había consumido a su padre, había llenado la casa de macetas y plantas, hasta agotar el espacio. Belle nunca lo había detenido, más bien se había convertido en su cómplice, y lo llevaba a las guarderías de las afueras de la ciudad a comprar nuevas plantas. Por primera vez desde que empezaron a hablar en la biblioteca, Claire miró diferente a Belle. Sus ojos brillaban como los de una niña frente a un juguete en la ventana, suplicándole a sus padres que se lo compraran. ¿En serio? De acuerdo, trato hecho, entonces me ayudarás. La prisión de mujeres albergaba una especie de supermercado integral, un pequeño mundo donde las reclusas podían comprar de todo, desde artículos básicos hasta golosinas que rompían con la monotonía de la comida de la cafetería. Cae, le había explicado a Belle por el camino. Si quieres algo especial, solo tienes que pedirlo. Los responsables intentarán conseguirlo. Ella misma compraba allí regularmente pan y bocadillos como el que le había regalado Belle. Cae tuvo suerte, una red de conocidos le proporcionó cupones adicionales. Mientras tanto, otras reclusas sin familiares ni contactos dependían de los escasos 1000 al mes como máximo, que ganaban trabajando en la prisión, lo justo para lo esencial, productos de higiene, algunas prendas y compresas. Belle supo desde el principio que rechazar los cupones de Tog le traería problemas. Su orgullo era más fuerte que la necesidad y aún faltaba semanas para llegar al pago mensual por su trabajo en la prisión. Solo le quedaba una opción y por suerte Kai estaba dispuesta a ayudarle. ¿Necesitas algo que no tengamos aquí? Habla primero con McPord, susurró Kai, señalando con la cabeza a la mujer de pelo corto que estaba detrás del mostrador. La reclusa, identificable por su uniforme verde descolorido, parecía más interesada en el libro del bolsillo que los clientes. Su papel allí era excepcional, como el de las cocineras, a las cuales se les concedía pequeños privilegios. Mientras Kai se alejaba para buscar su champú y jabón, Belle se acercó al mostrador donde McPord seguía absorta en su lectura. La empleada prisionera, que parecía tener la misma edad o incluso menos que Belle, con rasgos sorprendentemente juveniles, no levantó la vista hasta que Belle golpeó ligeramente el mostrador. La mirada inicial de McPord rebosaba irritación, pero en menos de un segundo se transformó en pura sorpresa. No porque no conociera a Belle, sino por el impacto de su belleza, tan inusual que incluso McPord, tímida, quedó paralizada por un instante. ¿Puedes traerme semillas de rosa?, preguntó Belle, aprovechando la oportunidad. ¿Rosas? McPord se quedó boquiabierta, con la mirada fija en el rostro de Belle, con una intensidad, pero no la suficiente como para avergonzarla. Sí, semillas, y también necesito una bolsa de fertilizantes, por favor. Era lo mínimo que podía hacer después de prometer ayudar a Claire. Sin embargo, en lugar de anotar la orden, McPord empezó a mirar alrededor, como si buscara a alguien afuera. ¿Fue Claire quien te envió aquí? Claire, de la sala 19, la conoces, ¿verdad? Susurró bajando la voz como si temiera ser escuchada. No exactamente, voy a encargarme de ello. Entonces, ¿puedes encargarlo o no? La respuesta de Belle sorprendió claramente a McPord, mucho más que la primera impresión que le causó su belleza. La expresión de asombro del oficial de prisión revelaba lo intimidante que debía ser la reputación de Claire, hasta el punto de que nadie se atrevía a acercarse a ella, todo excepto una novata como Belle, que siempre parecía terminar lidiando con ella, ya fuera por decisión propia o por casualidad. Bueno, podemos encargarlo. Llegará la semana que viene. ¿Necesitas algo más? Sin ceremonias, McPord sacó una libreta y comenzó a anotar el pedido con letra descuidada. Belle lo observó mientras anotaba semillas de rosas y bolsas de fertilizantes orgánicos. Echaré un vistazo primero, respondió Belle cortésmente, apartándose para examinar los estantes. Necesitaba comprar tampones, así que no podía traer nada de fuera. Tendría que abastecerse allí mismo. Claro, eso significaría tener que pedirle dinero prestado a Kai otra vez. Belle entró en la parte más profunda de la tienda, un pasillo estrecho donde se guardaban bolsas de arroz,
alimentos deshidratados y paquetes de comida lista para comer de marcas desconocidas. Algunos claramente falsificados, como esa ropa del mercado negro, que imitaba las marcas de diseñador con pequeñas distorsiones.